Hola, muy buenos días, saludos ahí a toda la gente que nos sigue a través de la página ahí de Oaxaca Raíces, y para la página ahí de Mixtepe y sus tradiciones. El día de hoy estamos grabando Día de Plaza acá en Santiago Justlahuaca. Se junta lo que es Día de Plaza con San Juan Mixtepe y pues vamos a grabar un poquito acá y luego nos vamos a ir allá en San Juan Mixtepe. Estamos grabando este lugar, donde está la gente, ¿no? La mayoría es la gente de San Juan Mixtepe, en estas calles, en verdad. Qué bonito, la verdad, ¿no? La gente, ¿no? Con sus productos y todo eso. Vamos a grabar un poquito. Que productos traen, ellos traen fresa, frambuesa, durazno, todo lo que tiene que ver con temporada, ¿no? Hay capulines también. Todo orgánico. Igual estamos viendo, ¿no? Que ya hay otra variedad de hongos. Ahorita ya es por temporada, ¿no? Y vamos a tratar de grabar la variedad que hay ahorita. Hay muchas fresas orgánicas ahí para la gente que quiera venir a comprar productos orgánicos. En esta calle donde estamos ahorita es donde sí, en verdad sí hay muchos productos. Hay ciruela, hay pera orgánica, ¿no? Manzana orgánica. Ahorita que nos vayamos vamos a comprar unas bolsas ahí porque a veces quisiera yo comprar la mera hora que estoy grabando. El problema es que pesa bastante. Hay lo que la variedad de hongos que hay ahorita es cuerno de venado, o como lo conozcan, y el hongo amarillo, algo así se llama en mixteco también. Y son variedades que apenas están saliendo, ¿no? de los hongos. Hay calabazas también. Ya mucha gente que está cultivando lo que es frambuesa, lo que es fresa, ¿no? Blueberry también. La otra vez estábamos viendo y ya mucha gente de nuestros paisanos, ¿no? De ahí de San Juan Mixtepe, pues, están cultivando lo que es el blueberry, frambuesa, fresa, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y qué más, qué mucho mejor, ¿no? Que sea orgánico ahí con nuestra gente, ¿no? Para que pues coman algo bien, ¿no? Algo natural. Hay capulines todavía también. Ahorita voy a preguntar si lo... A ver, no. No, tenés que cobrarle. Tenés que cobrarle. Yung tại sao vậy? Ở đây nhà dỗ rồi là tôi vào nhà tôi không về chỉ là xin dỗ gì này, xin dỗ gì. Giờ là gì sao vậy? Giờ là cái sao vậy? Cuatro meses. Che, güey, tú no ves nada, tú no ves yo nhỏ rồi. Sao ni ves nada? Ni sao tricky đồ ăn nào cho cái sao vậy nè? Sao che tú no me ves nada, ye, ves nada cứ tỏ cái rồi chứ sacan nè, chỉ sao nó sacan nè, pues nè. Sao thì nó ra được rồi, anh quên nè, sao vậy nè? Tú no ves nada, chỉ cần những nè nè, solo ra. Ta tú me ves nè, cũng pues tú rồi nhá, ye nó chứ sacan nhá, sao tú bảo sao nhá, sao nó sao nè, 아니 안 내려 지금 나가도 나 지금 winda quang yu nya chứ. Chế nhà cái có cái gì nữa, chế nó có tí xíu, nó nhân tí xíu cho bạn. Có tí xíu không? 아니 아니야, 달리죠. ¿Cuál está rico? ¿Todo está rico? Hay el hongo que hay acá es hongo amarillo, así lo conocen en mixteco, y el hongo cuerno de venado. Ahorita vamos a regresar a comprar, ¿no? Qué bonitas manzanas, queridos, traen acá.
ya es peso. Cuando está así, ya lo siembra. Acá es día de plaza en Santiago Xtlahuaca, pero estamos pasando acá donde está la gente de San Juan Mixtepec. Miren nada más lo que retoños de guaje, ¿no? Epazote y quelite también. Hay acá higo también, duraznos criollos, ¿no? Ejote. Vamos a tratar de grabar lo más que se pueda. Y ya en un ratito miren nada más que bonitas aguacates criollos. Me está torciendo las patas. Tengo amarillo, el verde. Más que no lo puedo cortar. 220.50 arcoíris, el güey. Ahí, oye, come. Miren nada más acá qué bonitas las blueberries, ¿no? Hay para la gente que lo ha comido, ¿no? Y pues prácticamente pues estos frutas pues lo veía uno más allá a lo mejor en las ciudades, ¿no? Y la gente que va a Estados Unidos es donde pues hay mucho, ¿no? Y cuesta muy caro la verdad lo que es blueberry. Y pues qué bueno, ¿no? Que nuestra gente, ¿no? Que ya lo anda cultivando y qué mucho mejor, ¿no? Que sea orgánico. Miren la fresa que tienen por acá, fresas orgánicas ahí con capulines también. Ya un ratito vamos a regresar a comprar unas bolsas ahí de fresas. ¿Cómo tienes el kilo de fresa? El aguacatito ya está. Duraznos, fresas, aguacate, capulines todavía hay. Hay lo que es blueberry, hay frambuesa también. Son productos que trae nuestra gente, ¿no? Acá es día de plaza en Santiago Xtlahuaca, pero pues ya casi toda la gente que está en estas calles donde estoy grabando son gente ahí de San Juan Mixtepec, ¿no? Que están ahí en las montañas, los lugares altos donde se da más estas frutas. Buenos días, doña Evelio. Acá en verdad puedes encontrar mucha fresa orgánica y para la gente que quiera venir a comprar fresa, acá pueden encontrar en Santiago Xtlahuaca. Hay diferentes variedades de quelites también, ¿no? En diferentes variedades de hongos. Ahorita vamos a comprar también, creo que estos son patas
patas de pollo, algo así, cuerno de venado. Ya depende mucho del lugar, así le dan el nombre, ¿no? Pues a veces lo traduce uno más como lo llaman en mixteco a español. Ahorita pues en verdad sí hay más, apenas vi, ¿no? Lo que es el pata de gallo, el cuerno de venado, ¿no? Son las variedades de hongos que están saliendo esta semana. Ya ha habido, ¿no? Pero pues en esta semana es cuando hay bastante. Hay bastante fresas ahorita, a lo mejor creo que casi siempre hay, ¿no? Pero ahorita veo que casi la mayoría de la gente pues ya trae bastante lo que es fresa. Igual también hay todavía lo que es tromba de cuche. Es la variedad que hay todavía, ¿no? Y otras variedades de hongo, ¿no? Lo que es cuerno de venado y para pata de gallo. El otro, ¿no? Que lo conocemos como ojo de pájaro. Acá vamos a llevar donde está nuestro amigo Valentín. Él pues tiene lo que son estos productos, ¿no? Hongo, tromba de cuche, hongos de pájaro. Ahorita vamos a preguntar a ver cómo se llaman los demás, porque la verdad no sé muy bien su nombre en español. Yani Valentin, Evet. siga yo así donde estaba asustado. Vale. Y siento yo y gasti ni sé. Hindi nga rin. Sacó de eso din. Hindi. Señora Chichi, Sí, váyale. no que vaya. Ah. Señora no. Sí, está chungón. Ah, sí está chon. Ya, sí que san. Ah, san wan do. Esa ya alwan sin pero sí, gusti san chal. Ah, Ajá. okay ni ra ni. Ajá. Okay. Kwan jo ni. Wa ni. Da din yo san ni za tu son. Ajá, San san ni za tu. Cha ai ni sa ji in kwa lu. Oko. Oko chen ji nya. Oko uchi. Oko uchi. Cha no me wen ni nya ino ni sa cha sa ma tu no nya. Ani si a yen gu je gu sa ba gu ah. Ni si so tai ni na. Ati nishi sa gusto na ripoko ba chal gachina amuli. Mal ni si so asin da me na sa man. Ay, empanada dure ba. Aha ni da. Ajá. Ani je ni ba tu we ti yo. Ya san. Aha. Cha nya je si ko tu we ni na ni. Ajá, shiko veche. Sorpresa. Fresa. Ya fresa ahora antes ni allí. Asan India. Antia. India ye temporada. Tigo tui. Tan kun na no ta ta dar ko kun eri ko. Ah, ha. Tin ta ta do. So nya ta ki sa tu. Ta do na. Ni sa ni kwa kun che yu tu lu. Na ko je do in verdadero ta tu.
ana ko ti ko ti kwa ira pian ¿sabes? te kwa na ra i pian ti na Pian. sa ban ubi kya Asa na saan imya dito? Nas na agora ya. ani ti kwa uniyo Union? haran tan natin no ta kita kana i lo di Aha. uniyo Kita tu mẹ cái chỗ này cái con này đi thì là đi chỗ nhà sắm mà gió nhà. Nhà tôi ubi qua cái bia ubi qua đó. uni kwa ta no kwa Bernadero kumina kwa uni kwa ta ina Sao đó tôi cũng có tiền để nhìn này. để đi nói gì đi À đấy, mua đi quan sao đó sao đi. à ta ni solo ni ta gì đi À sao? solo ni có ni tu ni Bernadero kumina À hả? poi va a scegliere con i cua come vedi Híjole. Đấy, già tu đấy nhá. A니 나 지금 논다도 사나고 그냥. hana con qui 자냐, 아메 메 인베르나데로냐 지금 뭐니? 사. in Bernadero 아리타 누나 까바디 사니라냐 아냐. 막 non 공어디. ci va ti odi 아하. noi ci roba ti odi di anni però io sai qualcuno va a dire cane stavi 간사이. 기가치. 산이 관조 아고냐 너 저기 뒤에 동요 사비냐 쟤. 뒤에. ti anni caia ti piace per vai 네. ti sta anni cosa so 아니 아니 너르제는 나 이다 너르제. canone 아니 아니 너다 솔로 나니고 이제 가냐 너다. Pues ahorita son productos que hay, ¿no? De temporada, ¿no? Manzanas, capulines, todavía hay un poquito de, pues hay frambuesas, fresas, hay blueberry, ¿no? Ahorita también vamos a regresar a ir allá, ¿no? A grabar lo que es el día de plaza. Hola, buenos días. El día de plaza, ¿no? Pero pues ahí donde está la gente ahí de la región Triqui, hay un lugar especialmente, ¿no? Donde ellos se ponen. Y pues ahorita ya vamos a regresar allá también a grabar un poquito cómo es la plaza de ellos también. Ahorita donde estamos pasando acá en este pasillo donde estamos grabando es donde está la gente, ¿no? de la región Triqui, en verdad pues traen muy buenos productos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con plátano, diferentes variedades de plátano, ¿no? Hay venden quelites también y por supuesto, ¿no? Ellos venden su ropa típica, ¿no? Este lugar donde estamos pasando es pues día de plaza en Santiago Xtlahuaca, pero acá es donde está pura gente de la región Triqui. Traen muy buenos, miren esos hongos grandísimos, ¿no? Trompa de cuche, riquísimos plátanos, ¿no? Orgánicos que ellos siembran, diferentes variedades de quelite también es lo que ellos traen acá para que, digamos, si vienen acá un día de plaza, pues pasen a comprar con eso, en verdad. Si traen, yo les recomiendo que vengan a comprar plátano. Ellos traen diferentes variedades de plátano, en verdad que está riquísimo. Ahorita vamos terminando de grabar, vamos a comprar una bolsa ahí de unos kilos, ¿no? de plátano. En 100 pesitos. Me salen buenos Esto para la ropa, para los trajes de aquí, en 100 pesitos. Mucha variedad de plátanos ellos traen. Hay maduros, verdes, diferentes variedades, la verdad. En diciembre tuve la oportunidad de ir allá, ¿no? En Guadalupe, Tilapa. Bueno, es donde vi que sí hay mucho lo que es sembradío, ¿no? De plátano. En verdad es qué bonito, ¿no? Que nuestra gente de esta zona, ¿no? De la región Triqui, pues ellos cultivan, ¿no? Lo que es el plátano. Para la gente que quiera comprarle, ¿no? En mayoreo, pues ellos les pueden vender, porque en verdad sí
tienen bastantes productos, ¿no? Diferentes variedades de plátano. Ando buscando también lo que es hongos, pero veo que es que depende mucho del lugar también, depende mucho del lugar, pero en verdad lo que ellos sí traen bastante es plátano. Ahí para que vengan a comprar, ¿no? En mayoreo o menudeo también, para comer simplemente también pueden pasar acá con eso, en verdad, sí. ¿Nopales a los 40? Bien, para hasta quería más. Tu madrina quería llevar algo de mamá, pero ya no le dije que me iban a dar. Vamos a regresar de este lado también para seguir grabando acá. Día de Plaza en Santiago Cuernavaca. En esta zona es donde está pura gente de la región Triqui. Terminando de grabar, ya nos vamos allá donde está ahí lo que es día de plaza de animales, para que vean también cómo se llena ahí. No, manita, no hay lugar, no hay lugar. Ahí para pues la gente que quiera hacer mole, ¿no? En diferentes variedades de salsa. De este lado donde estoy pasando ahorita es donde en verdad sí les recomiendo para que vengan.
pueden encontrar diferentes variedades de chiles, ¿no? Chiles costeños ahí, que en verdad salen muy buena la salsa. De este lado. Buenos días. Buenos días. Ya escuchando los cohetes, pues ya prácticamente pues se da uno cuenta que es fiesta, ¿no? Pues ya en la fiesta de Santiago Cuxtlahuaca, pues ya creo que no sé si el 22 o 23 empieza la fiesta, ¿no? Y vamos a venir a grabar también un poquito ahí la Diablada, ¿no? Donde pues se desfilan, ¿no? La gente que se disfraza de diablos. Ahí están los rebozos, oiga, que le vendo. ¿Atole? Compramos caro, pues, está caro el susto, ¿no? Ándale, pues, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo le está yendo ya todo? Ya, ¿Listo? gracias a Dios, acabo de llegar.
ahorita, a echarle ganas. Echarle ganas, ¿verdad? Ajá, sí, aquí estamos con la bendición de Dios. ¿Desde qué horas llega usted a poner su puesto? Estoy aquí desde las 6 de la mañana. 6 de la A las mañana. 6 de la mañana estamos para servirles a ¿Y todos hasta, los y hasta que... qué horas termina de vender? De 6 a 6, casi 6 a una 6, esclava, casi una 12 esclava. horas, ¿verdad? 12 horas, pero bien forradota. Eso sí. Bien forradota. Es mucho Así mejor, es, ¿no? Que le gusta Me su encanta, trabajo. me encanta mi trabajo porque gracias a Dios, aparte de que me encanta, me gusta ser muy sociable. Ah, Me qué gusta bueno. convivir con la gente, Con la gente. porque a través de todo esto conozco cosas que no sé ni qué onda o ni qué rollo dijeran por ahí. ¿Verdad? Ajá, así es. No, y qué bonito, ¿no? De conocer a la gente también. Porque... ¿Cómo no? Claro que sí, aquí conocemos infinidad de personas y pues yo encantada, me encanta mi trabajo. ¿Usted es de acá? ¿De Cuxtlahuaca? Sí, gracias a Dios soy originaria, soy nacida del barrio de Santo Domingo Santo y Domingo. me identifico por mi apellido. Ah, ya. Soy Chora de Cuxtlahuaca. Ah, órale. Chora López. Así es, aquí estamos para servirle. Y ¿Usted, le hacemos, usted todavía habla el mixteco de acá o ya lo no? hablo muy bien, lo hablo muy bien. Sí, Aquí lo hablamos muy bien. Muy bien. ¿Cambia con el de mixteco o es parecido? Varía un poquito, pero sí se entiende. Se entiende, ¿verdad? Ajá, le voy Porque- a hacer la invitación en mixteco. Ah, claro que sí. Nando Cacimiento. Es en la mañana Nando Cacimiento, es en la hora de la comida. Todos son bienvenidos ahora en la fiesta del 25 de julio son bienvenidos. Todos los que nos visitan, bienvenidos. Y Ya, empezamos muy para- bonita la fiesta de Cuxtlahuaca. Ah, no, aquí la fiesta es hermosísima. Muy bien. Los bailes, los jaripeos. La diablada que le dicen. La diablada, no, que ni se Ya, diga. ya todo el mundo está esperando eso para... Sí, más la- porque aquí se visten hombres y mujeres. ya hay Hombres y mujeres se visten en la diablada. muchísima gente se disfraza, ¿no? No, hombre, hasta yo me he visto de diablo también. Híjole. No es cierto, no me he visto, pero me encanta bailar. Qué bueno, No me he visto, pero me encanta bailar. Me encanta porque la mayoría de mi familia, ¿cómo se llama? Son danzantes. Oh, ya. La mayoría les gusta bailar en carnaval, el 25 de julio, Hola, buenos días. todo lo que es la Sí. fiesta. No, ya te grabé, ¿eh? Pues ahorita. Pues ahorita que salgo. Ahorita que saludamos, pues ya la... Si no sale ni veo, ahorita regreso otra vez, ¿no? A grabarla. Claro que sí. Ok, ahorita paso ahí. A ver si no te escondes ahí. Ahorita paso ahí, pues. Así es, hasta ahora volvió usted a venir otra vez. Ahorita estoy viniendo los viernes temprano. Ah. Es que había venido los jueves, Sí, sí, sí. pero ahorita estoy viniendo más temprano Ah. para grabar ahí donde está la gente ahí de Mixtepec y la gente de acá de la región Triqui. Ah, Porque se ve muy bonito cuando ya es temprano, porque todo... Los puestos están surtidos. Sí, están sorridos. Están llenos de Y está lleno y son los que creo que llegan más temprano también. No, esa gente no duerme. Ajá, muy temprano, la verdad. Muy temprano. Pues muchas gracias por platicar. Ahí la veo, ¿sales? Que tenga buen día. Sí, hasta luego. Ay, Dios mío. Sí, güey. Hay puestos que pues se abren un poquito más tarde, ¿no? Pero pues ahí, así como estaba platicando ahí con la doña ahí,
pues ahí la gente ahí de Mixtepec en verdad sí llegan muy temprano porque ellos traen todo lo que tiene frutas, verduras y quelites, y pues la gente pues, llega muy temprano a comprarle. Y es también llegar temprano, pues agarras productos buenos, ¿no? De este lado estamos pasando a donde la gente está vendiendo sus totopos. Igual tienen diferentes variedades, ¿no? Amarillo, rojo, azul, blanco.